Buenos días, en esta mañana sean bienvenidos todos a nuestro ciclo de conferencias Metateoría y Saberes, abriendo nuevas perspectivas en la formación académica. Este ciclo de conferencias está desarrollado por el grupo de doctorantes en educación del Instituto Pedagógico Experimental Libertador. Así que sean todos bienvenidos. En esta mañana hablaremos de las primeras dos conferencias. Esta primera que está presentada por Mauro León y mi persona se titula Nuevas opciones para el aprendizaje que contribuyan al mejoramiento académico de los estudiantes de educación superior. Como somos dos los ponentes, hemos dividido esta ponencia en dos partes también. En la primera hablaremos de 7 hábitos y 7 saberes para el desarrollo del estudiante universitario y en la segunda hablaremos de estrategias de aprendizaje en las que ustedes van a poder ver reflejados estos 7 saberes y los 7 hábitos. Entonces, damos inicio a lo que serían los 7 hábitos y 7 saberes para el desarrollo del estudiante universitario. En este momento, pues me presento, los que están acá ya me conocen, mi nombre es Tairumis Contreras, pero los que nos van a estar viendo en línea probablemente no. Hablemos entonces de lo que son los 7 saberes. Estos 7 saberes surgen porque en el año 2000 la UNESCO le solicitó a Edgar Morin, quien es un sociólogo y antropólogo, que escribiera sobre aquellas cosas que consideraba que en el nuevo siglo iban a ser necesarias enseñar en las aulas de clase en los diferentes niveles académicos. Y por eso él escribió entonces los 7 saberes que son necesarios para la educación del futuro. Pero si tomamos en cuenta que esto se escribió en el año 2000, quiere decir que la educación del futuro es la educación de hoy. Por lo tanto, esos 7 saberes son los que nosotros como docentes debemos el día de hoy estar presentando a nuestros estudiantes en el aula de clase. ¿Cuáles son estos 7 saberes? El primero, una educación que cure la ceguera del conocimiento. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir que las cosas siempre se han hecho así o que siempre se han hecho de una determinada manera. Y la verdad es que eso es una forma de bloquearnos a nuevos conocimientos. Eso se le llama ceguera del conocimiento. Entonces debemos enseñar a nuestros estudiantes que día a día debemos estar proyectándonos a nuevas cosas y aprender las cosas diferentes a las que normalmente hacemos. Segundo, una educación que garantice un conocimiento pertinente. Este conocimiento pertinente, ok, ahora sí, ok, este conocimiento pertinente se refiere a tomar en cuenta aquello que es necesario que el estudiante aprenda según el contexto en el que se desarrolla. Aunque todo lo que podamos aprender es importante, hay cosas que de acuerdo a nuestro contexto serán más importantes. Por ejemplo, en un aula de administración en Venezuela probablemente no se esté enseñando lo mismo que en el aula de administración en México o en Estados Unidos. Aunque la carrera probablemente contenga, digamos que un pensum parecido, algunos conocimientos o algunas áreas serán más destacadas de acuerdo al contexto en el que se desenvuelva el estudiante. 4. Enseñar la identidad, perdón, 3. Enseñar la condición humana. Esta condición humana se refiere a enseñar al estudiante que no somos seres bidimensionales, es decir, no solo somos entes académicos, también tenemos otras áreas en las que nos debemos desarrollar, como por ejemplo somos seres físicos, tenemos un cuerpo que cuidar, somos seres también espirituales, sociales, también tenemos que tener en cuenta la ética, más allá de la academia. Entonces, a eso se refiere el enseñar la condición humana. 4. Enseñar la identidad terrenal. Y este tiene como un nombre un poco confuso, pero es bastante sencillo. Es enseñar al estudiante que antes de que él llegara a este universo, a esta tierra, había una historia. La tierra tiene una historia, la sociedad tiene una historia y ahora él forma parte de esa historia y debe comenzar a crear la suya propia sin olvidar lo que ha ocurrido anteriormente. Podríamos decir que esto se trata de que mostremos al estudiante que debe aprender de lo que ha ocurrido en el pasado, creando una conciencia social, ambiental e histórica. 5. Enfrentar las incertidumbres. Esto está relacionado, hoy ustedes después de esta primera ponencia van a ver un poco sobre la inteligencia artificial. Y eso nos ha causado muchas incertidumbres. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo vamos a tratar eso?
el mundo generalmente nos presenta incertidumbres. ¿Y qué hacemos ante ellas? ¿Bloquearnos y no seguir? No, debemos enseñar a nuestros estudiantes en el aula de clase que deben de estar siempre preparándose, esperando lo inesperado y trabajar para aquello que parece improbable. Es decir, que aquello que no conocen no los detenga. 6. Enseñar la comprensión. Y aquí Morin habla de dos aspectos, el intelectual y el humano. Más allá de que como docentes tratemos que el estudiante comprenda lo que académicamente estamos enseñando en el aula, esa parte es importante. O sea, nosotros damos un material en el aula para que él lo pueda comprender. Pero también hay que mostrarle al estudiante la segunda comprensión, que es la humana, ahora en mí, como ser humano, más allá de la parte académica, ¿para qué me sirve esto que estoy aprendiendo? ¿Cómo pongo en práctica esto en la vida real? 7. La ética del género humano. Si vimos, como vimos anteriormente, hablamos de una conciencia terrenal, ambiental, histórica, y hablamos también de ser seres con diferentes, digamos, dimensiones. Eso quiere decir también que somos seres que debemos hacer conciencia de que nuestros actos tienen consecuencias. Y el enseñar al estudiante que sus actos tienen consecuencias es la parte ética y moral de la educación. Entonces, ahora veamos esto de los 7 hábitos. Es probable que aquí con los 7 hábitos ustedes me digan esto que tiene que ver con aquello. Bueno, lo vamos a saber en un momento. Estos 7 hábitos están tomados del libro 7 hábitos para la gente altamente efectiva de Stephen Covey, de quien su hijo extrajo o reescribió luego lo que son los 7 hábitos de los estudiantes universitarios altamente efectivos. Y son los siguientes. Primero, ser proactivo. Enseñar, motivar al estudiante. Nosotros como docentes, fíjense, en los saberes, nuestra responsabilidad era como docentes enseñarlos en el aula de clase. Con los hábitos, nuestro papel es un poquito diferente porque los hábitos dependen del estudiante, de que él los ponga en práctica. Pero nosotros debemos ser quienes les motiven y les muestren que estos hábitos son necesarios para su desarrollo académico. Primero, deben ser proactivos. Esto es ser protagonistas en su proceso de aprendizaje. Segundo, empezar con un fin en mente. Hay que ayudar al estudiante a descubrir que cuando él se inscribió en su carrera universitaria, sea informática, administración, teología, educación, esa carrera en nuestra sociedad tiene un fin. Y él, como estudiante de esa carrera, tiene que también tener un fin, una meta que quiere lograr con eso, un propósito por el cual está estudiando eso. De la misma manera, cada unidad curricular o cada materia tiene una finalidad y cada contenido de esa materia tiene también un propósito. 3. Establecer primero lo primero. Si somos seres con diferentes áreas en las que nos desenvolvemos, es probable que sea difícil para el estudiante establecer cuáles son sus prioridades. Pues nosotros como docentes debemos motivarlos a que establezcan primero lo primero, es decir, que aprendan a establecer cuáles son sus prioridades como estudiantes universitarios. El cuarto, pensar en ganar, ganar. Esto está un poquito relacionado tanto con la ética como con la condición humana. ¿Por qué? Porque esto se relaciona con que en el aula de clase no solamente como estudiante, el estudiante va a estar interesado en él sacar 100 y que los demás vean qué hacen, sino que yo avanzo y ayudo a los demás también a avanzar. Y que así como yo tengo algo que aportarles al grupo, el grupo también tiene algo que aportarme a mí. 5. Procurar primero comprender y después ser comprendido. Esto se relaciona mucho con el hecho de, para yo poder decidir qué voy a hacer con lo que aprendí en clase, debo tomarme primero la tarea de comprenderlo completamente para luego poder eso ponerlo en práctica y ayudar a otros también a comprender. 6. La sinergia. Hemos visto ya con los 7 saberes que somos seres que estamos somos diferentes, tenemos diferentes habilidades y la sinergia consiste en que como grupo de estudiantes yo logre que mis alumnos en el aula de clases puedan funcionar como un solo sistema. Como les decía, no es avanzar uno y que los demás queden atrás, sino que todos puedan avanzar juntos. Y 7, afilar la sierra. Esto se refiere a estar capacitándonos continuamente. Ayudar a que nuestros estudiantes hagan el hábito de no solo estudiar lo que se les da en clase, sino que sean conscientes de que hay mucho más por aprender.
y que aunque se quede en lo que ya, o sea, digamos que alcancen el nivel más alto de educación académica, un doctorado, un PhD, siguen siempre aprendiendo. Ahora, ¿qué hacemos con estos hábitos y estos saberes? Pues crear estrategias que los unan, que nos ayuden a comprenderlo mejor y que permitan que los estudiantes pongan en práctica los 7 hábitos. Aquí les presento, digamos que la forma en que casamos los saberes con los hábitos, digámoslo así. Si quiero enseñar a mis estudiantes, cuando logro enseñar a mis estudiantes que una educación que cure la ceguera del conocimiento, el hábito que debo tratar de, digamos que promocionar en ellos, incentivar en ellos, es el ser proactivos. Si lo que estoy enseñando es una educación que garantice un conocimiento pertinente, entonces ayudo a mis estudiantes a formar el hábito de establecer primero lo primero. Si quiero enseñar la condición humana, entonces ayudo a mis estudiantes a formar el hábito de la sinergia. Si enseño la identidad terrenal, entonces los ayudo a ellos a que se acostumbren a empezar cada proyecto con un fin en mente. Si lo que quiero enseñar es la comprensión, entonces les estoy ayudando a formar el hábito de primero comprender y después ser comprendido. Luego tenemos enfrentar las incertidumbres. Si eso es lo que quiero que mis estudiantes aprendan, entonces los motivo a formar el hábito de afilar la sierra. Y por último, si lo que quiero es enseñarles la ética del género humano, los enseño entonces al pensamiento de ganar, ganar. Y de esta manera unimos estos 7 saberes que hablamos el día de hoy con los 7 hábitos. Esta ha sido mi parte de la ponencia por esta mañana y ahora nos va a seguir acompañando el licenciado Mauro León. Muy buenos días. Esta segunda ponencia o esta segunda presentación se titula Estrategias de aprendizaje para el desarrollo del estudiante universitario. Aquí podremos ver también cómo se pueden aplicar los 7 saberes y cómo se pueden fomentar también los 7 hábitos que se mencionaron en la ponencia anterior. También se hace énfasis en que son estrategias adaptadas para la generación actual, que es la que tenemos en nuestras aulas a día de hoy. Y si estamos hablando de que son estrategias para la generación actual de los estudiantes que tenemos en nuestras aulas hoy, cabe bien la pregunta, ¿cómo son nuestros estudiantes hoy? Debido a su cercanía con lo que son las redes sociales, todo lo que tiene que ver con el mundo digital, nuestros estudiantes son autodidactas, muchos de ellos no necesitan ni siquiera de que nos paremos a darles una clase de 2 horas donde nosotros hablamos y ellos escuchen. Para ellos tal vez es mucho más fácil meterse a YouTube, TikTok, ver un video de 10 o 15 minutos que resuma todo lo que nosotros estamos diciendo y tal vez con eso para ellos es suficiente. Ellos también son visuales, ellos tienen mayor conciencia social, tanto ambiental, son creativos, son emprendedores y se enfocan solo en lo que les apasiona. Si a ellos no les llama la atención, es mucho más difícil y ahí está el desafío para nosotros captar su atención. Por eso es necesario adaptar nuestras estrategias de enseñanza a su manera de aprender. Por eso, a día de hoy, el énfasis no es tanto en lo que nosotros enseñamos, sino lo que ellos aprenden. Nosotros podemos ser muy buenos enseñando, pero si ellos no aprenden, finalmente no se cumple el ciclo de enseñanza-aprendizaje. Y aunque obviamente todo va relacionado a lo que es la enseñanza-aprendizaje, esta presentación va en pro de lo que son las estrategias de aprendizaje y no tanto las enseñanzas, las estrategias de enseñanza, aunque van de la mano. Antes de mencionar algunas estrategias, es importante definir qué son las estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son procedimientos de carácter voluntario e intencional que asume el estudiante para lograr un determinado objetivo. Dependen de la capacidad de lo que percibe, así como de la motivación por aprender y la percepción que se tiene de la efectividad de la estrategia. De este concepto me gustaría resaltar o destacar 2 palabras: voluntario e intencional. ¿Okay? Es decir, ¿por qué voluntario? Porque el estudiante aplica estas estrategias porque las considera que son efectivas, que son útiles para él. ¿Y por qué intencionales? Porque deben tener una finalidad y obviamente esa finalidad es la de aprender, pues no solamente obtener un conocimiento por obtenerlo, sino tener un aprendizaje que sea significativo.
no son estrategias vacías sin una dirección, sino que son estrategias que están direccionadas, o que son intencionales. Aquí algunas estrategias de aprendizaje. Las que están presentadas acá son las que después de un proceso de estudio he considerado que son las más apropiadas para la generación actual y que ponen en práctica los 7 saberes y fomentan los 7 hábitos. Es probable que alguna de ustedes ya les esté aplicando y ni cuenta a lo mejor se está dando. Primero, la primera estrategia de aprendizaje es el aprendizaje activo. Esta estrategia implica involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje a través de actividades prácticas, discusiones de grupo, debates y algunos proyectos. Esto ayuda a que los estudiantes retengan mejor la información y también lo puedan aplicar a situaciones reales en su vida. Recuerdo hace unas semanas atrás nosotros recibimos una visita de una universidad hermana donde uno de los doctores que nos estaba dando la capacitación, él nos decía, y eso que es de una generación totalmente diferente a la actual, él nos decía, yo a día de hoy, yo no, yo no hago lo que hacíamos antes de pararme y dar una clase, estar 2 horas y yo hablar, y yo hablar, y yo hablar, no. Yo ahora aplico métodos diferentes, yo les mando lecturas a los estudiantes, eso lo tomaba como ejemplo, y ellos tenían que venir con esa lectura hecha y nos sentamos a discutir esa lectura. ¿Ok? ¿Qué permitía eso? Que los estudiantes participaran. ¿Ok? Por eso se habla de aprendizaje activo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Segundo, aprendizaje basado en problemas. Esta estrategia implica la resolución de problemas reales y relevantes para la materia de estudio. Los estudiantes se enfrentan a situaciones y desafíos que les obligan a aplicar esos conocimientos teóricos y a desarrollar actividades o habilidades de pensamiento crítico. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos de teología, que es mi área que me compete actualmente, se utiliza el estudio de casos reales para aplicar qué dice la Biblia o qué dice un manual de iglesia que está basado en la Biblia para resolver problemas que de una u otra manera ya tienen una solución, pero que el estudiante ahora lo tiene que poner en práctica. Tercero, tenemos el aprendizaje experiencial. El aprendizaje experiencial se basa en que el aprendizaje se centra en involucrar a los estudiantes en actividades del mundo real o también podemos decir un mundo simulado. ¿Okay? Después de la vivencia de las situaciones reales o de la experiencia que ellos van a vivir, el siguiente paso en este punto es la reflexión. ¿Okay? Es decir, el aprendizaje ocurre mejor haciendo y reflexionando sobre esa experiencia vivida. Ejemplo, que nosotros podemos aplicar lo que son las prácticas profesionales. ¿Por qué hablo de las prácticas profesionales? Porque el estudiante va, aunque todavía no ha obtenido el título, todavía no está obteniendo realmente el empleo, por así decirlo, a través de las prácticas profesionales, él va a hacer lo que va a hacer en un futuro cuando ya tenga esa responsabilidad en sus hombros. ¿Okay? Básicamente va a ser lo mismo, bueno, partiendo de un menor grado hasta llegar en un menor grado. Va obteniendo competencias que finalmente va a aplicar en su vida profesional. También allí podemos añadir lo que es el servicio comunitario, el servicio social. Eso ayuda en lo que es este aprendizaje experiencial. Y si queremos agregar algo tal vez más novedoso, existen ahora también lo que son los juegos de roles. ¿Okay? Los juegos de roles donde cada quien asume un papel simulando situaciones reales, pero que también permiten cumplir los objetivos de un aprendizaje experiencial. Cuarto, tenemos el aprendizaje por descubrimiento. Los estudiantes también aprenden a través de la exploración de su entorno, siendo responsables de su propio aprendizaje. Pero no es que están por su cuenta, no. Ellos están siendo guiados por quién? Por el docente. Esto se puede aplicar desde preescolar hasta nivel universitario y esto hace que este aprendizaje sea más significativo y duradero, porque el hecho de que el estudiante tenga que descubrir por sus propios medios hace que el conocimiento le perdure mucho más. ¿Qué se puede incluir en este tipo de aprendizaje? Por lo menos tomando teología, exégesis, trabajo de investigación. Yo recuerdo que mientras estudiaba teología, se me viene mucho a la mente, hablando de esto, los exámenes del pastor Edgar Brito. ¿Qué hacía él? Él nos enviaba exámenes con un mes de anticipación, 15 días, con 50, 100 preguntas que nosotros teníamos que responder
teníamos que estar pendiente en las clases porque él daba algunas respuestas mientras daba su clase y uno tenía que estar ahí atento copiando todo, pero adicionalmente nosotros teníamos que ir a internet, ir a la biblioteca, ir a buscar hasta debajo de las piedras respuestas a esas preguntas que él hacía si nosotros queríamos obtener una calificación completa. ¿Ok? Pero el hecho de que nos costara tanto investigar, buscar, descubrir eso que él nos estaba preguntando, hacía o hace, porque él todavía sigue aplicando esos métodos a día de hoy, hace que el conocimiento a uno le perdure más en el tiempo. Y la quinta y última es el aprendizaje colaborativo. Esta estrategia se basa en el trabajo en equipo y la colaboración para alcanzar objetivos comunes, pero no simplemente un objetivo común, sino a través de objetivos individuales que se les trazan a los estudiantes que permiten alcanzar ese objetivo en común. Los estudiantes trabajan juntos en tareas y proyectos, intercambian ideas y se ayudan mutuamente para aprender y lograr el objetivo. Aprenden también del docente como de sus compañeros, pues todos tienen diferentes habilidades y aquí se pueden poner en práctica. Ahora, ¿por qué son necesarias estas estrategias de aprendizaje? Ya manera de conclusión. Uno, promueven el aprendizaje efectivo. ¿Okay? No solamente es obtener una calificación, aprobar una materia, sino obtener ¿qué? Un aprendizaje. Evitan la improvisación, porque ellos no están a la deriva. ¿Okay? Son estrategias intencionadas que buscan un fin, cumplir un propósito. Tercero, dan seguridad. Cuarto, fomentan el trabajo cooperativo y la socialización. Quinto, dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya no es solamente un docente escupiendo conocimiento al alumno, sino los alumnos ahora son parte de ese proceso también de aprendizaje. El alumno también se vuelve un actor de su propio aprendizaje. Y séptimo, se evitan la memorización mecánica. ¿Por qué? Porque se busca que el estudiante no solamente obtenga un conocimiento, sino que tenga un pensamiento crítico. Se lleva al estudiante también a aprender a pensar para desarrollar un aprendizaje o un conocimiento. Así que con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta?